Jóvenes, pues nuevamente aquí estamos con ustedes en esta enseñanza que estamos dando a través de la DGEST Media. Y bueno, pues vamos a continuar con los contenidos de nuestro video. Hoy vamos a ver cálculo de áreas de figuras compuestas. Básicamente tenemos 4 figuras que nos van a ayudar prácticamente en lo que es el cálculo de áreas de figuras compuestas. Y si tú te preguntas si es necesario el que nos aprendamos de memoria las fórmulas, déjame decirte que no, no es necesario. De hecho, nada más es importante que aprendamos el concepto de área. Veamos estas figuritas. Si tú la ves desde casa, nos damos cuenta que se trata de un cuadrado. Yo no recuerdo la fórmula para calcular el área, y a lo mejor tú tampoco. ¿Cómo podemos saber el área de esta figura? Bueno, si dentro del área a mí me indican que es un cuadrado, o bien observando la figura, veo que es un cuadrado. La característica del cuadrado es que todos sus lados, exactamente, todos sus lados miden lo mismo. Entonces, al darme este valor, todos los demás miden exactamente lo mismo. 4 por lado. Muy bien, quiero calcular el área. No recuerdo la fórmula, simplemente entonces lo que hago es dividir en 4 el lado que me están indicando. Pero como es un cuadrado, por lo tanto, también de este lado tiene 4, 4 y 4. Aquí lo estamos viendo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es entonces el área de este cuadrado? Muy simple, solamente contaría los cuadritos que se formaron dentro de toda esa figura y observo que me da 16 cuadritos. Entonces, esa es el área. Y aquí me estoy dando cuenta que otra manera era simplemente multiplicar lado por lado. Área es lado por lado. Si tú multiplicas 4 por 4, te va a dar 16. Pero en mi opinión, es muy simple recordarlo. Simplemente dividir en el número de partes que me indica cada lado y por lo tanto de esa manera encuentro el área de esa figura. Vamos a suponer la misma, pero ahora me indican que mide 3 por lado. Es un cuadrado y por lo tanto mide 3. 1, 2, 3. Como es un cuadrado, entonces, por lo tanto, formo las líneas para dividir esa figura completa. Y recordemos que entonces el área es la suma de todos los cuadritos que se formaron, y en este caso nos da 9. 9 cuadritos se formaron porque el cuadrado está dividido en 3. Como es un cuadrado, todos sus lados miden exactamente lo mismo. Y fíjate, hemos encontrado el área sin necesidad de conocer la fórmula. Esto es un concepto muy sencillo, muy simple de las figuras básicas. Muy bien, veamos otra figura
básica. ¿Qué figura es? Muy bien, efectivamente, se trata de un rectángulo. Un rectángulo, su característica es que dos lados son más grandes que los otros dos. Muy bien. Nuevamente, me piden encontrar el área de este rectángulo, pero no recuerdo la fórmula. ¿Cómo puedo encontrar entonces el área de esta figura? Bueno, le preguntaría al maestro en cuántas partes debo de dividir. Si el maestro me dice, mira, el lado más largo mide 6 y el lado más angosto mide 4, encuéntrame el área. Conociendo los lados de la figura, entonces tú puedes dividir en el número de partes que te están indicando. 1, 2, 3, 4. ¿Y aquí en cuántas te están indicando? En 6, correcto. Una, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es entonces el área de ese rectángulo? Perfecto. Contar y sumar todos los cuadritos que se formaron. Inmediatamente lo vemos que nos da 24 cuadritos. Entonces, el área de este rectángulo lo razonamos y decimos, ok, la fórmula entonces va a ser multiplicar la base, este lado le nombramos base, y este lado le nombramos altura. H es la letra que designamos para la altura. Esta es la fórmula que me enseñaron o te enseñaron cuando estabas en primaria. Pero si ya entendiste este concepto, lo que puedes manejar es lado por lado, entendiendo que uno efectivamente es mayor que el otro. ¿Por qué no utilizamos esta? Porque esta normalmente la he utilizado para el cuadrado. Por eso aquí decimos base por altura. Pero si has entendido el concepto, sería lado mayor por lado menor. 6 por 4 nos da 24. Hemos encontrado el área de estas figuras sin necesidad de conocer las fórmulas. De hecho, con este sencillo razonamiento, nos damos cuenta y podemos encontrar cuáles son esas fórmulas. Muy bien. Veamos una figurita más. Y esa figurita más la vamos a sacar de este rectángulo. ¿Qué figura estoy trazando? O marcando o remarcando. Efectivamente, un triángulo. Lo que está en color rojo es un triángulo. ¿Y podrías decirme cuál sería el área de ese triángulo que está marcado en color rojo? Observa la figura, razónalo un poquito. Efectivamente, es la mitad del rectángulo. Entonces, si es la mitad del triángulo, del rectángulo, podemos decir entonces que la fórmula para calcular el área de cualquier triángulo va a ser el área del rectángulo dividido entre
2. Porque nos damos cuenta que se forman dos triángulos, perdón. Dos triángulos forman el rectángulo completo. Nuevamente, estas fórmulas las hemos encontrado con un simple razonamiento de saber que el área es el número de cuadritos que se forman con los valores de los lados. Sin importar si la figura es cuadrada, también en un cuadrado se formarían dos triángulos. Muy bien. Entonces, ya repasamos un poquito acerca de estas tres figuras básicas que en geometría son las básicas: cuadrado, rectángulo y triángulo. Pero existe una más, que es el círculo, correcto. El círculo no es tan sencillo como entender con estos conceptos del número de cuadritos que se forman, pero probablemente quizá esta sea la fórmula que sí necesitamos tener presente. Aquí tenemos un círculo. Aquí tenemos una línea que es la cuerda mayor que atraviesa el centro y que le hemos nombrado diámetro. La representamos con D mayúscula. Y el radio no es más que la mitad de ese diámetro. Esta también sería el número de cuadritos que se forman conociendo las dimensiones de este diámetro o bien de ese radio. Pero esta figura, el área del círculo, la encontramos como pi por radio al cuadrado. Al tenerla escrita de esa manera, estamos indicando multiplicación del valor de pi por el valor del radio. Recuerda que el valor de pi es 3.1416. A manera de información, de recordatorio, recuerda que el valor de pi, 3.1416, te habla de cuántas veces este diámetro cabe en todo el perímetro de ese círculo. Vamos a suponer que este diámetro mide 3. Aquí puede ser esta longitud equivalente a esta, este es un diámetro, 2, 3 y un pedacito. Pi es 3 veces 2, 3 veces el diámetro y un pedacito más en lo que cabe en la periferia de ese círculo. A lo mejor, insisto, esta fórmula no es tan sencillo razonarla como en el caso del cuadrado, del rectángulo y del triángulo, por lo que sí te voy a pedir que esta fórmula la tengas presente. Muy bien, esta es la base para que nosotros ahora podamos calcular el área de cualquier figura compuesta. Vamos a ver una de ellas.
Observa la figura. Ya no es una figura básica, ahora está compuesta. ¿De qué figuras está compuesta? Efectivamente, de un cuadrado, aquí la vemos, y de un triángulo. Vamos a suponer que esta figura, el maestro nos dice que este lado del cuadrado es 4. Inmediatamente al escuchar la palabra cuadrado, entonces este y este lado miden exactamente lo mismo, porque es la característica del cuadrado. Y vamos a suponer que este lado de ahora del triángulo mide 2. ¿2 qué, profe? 2 metros, 2 centímetros, 2 kilómetros. No importa ahorita las unidades. Ahorita únicamente consideremos que los lados son simplemente 4 y 2. Con el concepto que aprendimos, dividimos en ¿cuántas partes? En 4. 2, 1, 2, 3, 4. Y de este lado también dividimos en 4. ¿Verdad? Muy bien. Si aquí nos apoyamos un poco con estas líneas discontinuas, nos vamos a dar cuenta que ahora tenemos un rectángulo que mide 2 del lado más angosto y 4. Estas líneas las prolongamos y ahora aquí mide 2. No necesariamente esta longitud debe ser equivalente a esta, porque si lo vemos por separado, nos están hablando de figuras diferentes, pero es una figura compuesta. Muy bien, escribiríamos, ¿cuál es el área del cuadrado? Muy bien, 16, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16. El área del cuadrado, 16. Vamos a ponerle este simbolito para indicar que es un cuadrado. Y del triángulo, ¿cuántas son? Serían 2, 4, 6, 8 si fuera el rectángulo. Pero dividido entre 2, porque nos damos cuenta que el triángulo aquí se forma, nos daría 8. Sumamos las áreas y tenemos 24. Este primer ejemplo de áreas, de cálculo de áreas de figuras compuestas, es para que nosotros podamos entender nada más de que cualquier figura compuesta está formada de las figuras básicas: cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. Nuevamente vamos a dejar hasta aquí esta enseñanza. Recuerda revisar, entrar a tu plataforma Kuiper y ver las actividades que dejaremos en torno a esta enseñanza. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima, jóvenes. Gracias.